Amigos, regresamos con Argumentos, seguimos conversando con Iris de Franca, dirigente nacional de Cambiemos. En el segmento 1, Iris, nos estabas contando, bueno, primero tu visión como madre sobre la situación económica de nuestro país, madre de familia también. El tema de la corrupción, que también es otro de los elementos que hoy preocupa a los venezolanos, inició durante el primer semestre de este año esa lucha contra la corrupción, acaparando portadas de medios de comunicación. Y bueno, también la población espera que se dé solución a este flagelo, que se combata la corrupción, pero también es un tema que viene de formación, lo vemos también en las alcabalas, todo lo que es esa cultura del matraqueo, del bachaqueo. En alguna oportunidad aquí venezolanos también extorsionaban a otros venezolanos cuando escaseaban los alimentos. En fin, hay un tema cultural que también hay que trabajar y tratar con todo lo que es la corrupción. Incluso muchas veces nos llegan denuncias que si en los clubs se perdieron tantas cajas, en fin. Hay un tema de formación cultural y esto no es un hecho que pase solo en Venezuela, estamos hablando que es un hecho que tampoco es solo de Latinoamérica, es un hecho que se ve a nivel mundial, el tema de la corrupción, y preocupa que incluso en momentos dramáticos, con una situación difícil en materia económica, un país sancionado, pues además proliferen y crezca un flagelo como este. Mira, Rosa, la corrupción es un cáncer que se come a cualquier democracia y a cualquier economía. Ciertamente es un problema mundial, es un problema global. Los gobiernos latinoamericanos, digamos, son los que se han visto más inmersos en casos de corrupción. En Venezuela, y yo siempre lo digo cuando discutimos el tema de corrupción, y yo no estoy salvando al gobierno, ojo con eso, pero en Venezuela hemos visto corrupción en la cuarta y la hemos visto ahora. O sea, la frase de a mí pónganme donde hay no la inventó Chávez, la inventaron en la cuarta. Y aquí siempre ha habido impunidad y se ha normalizado la corrupción. Entonces tú ves, por ejemplo, a los llamados gestores, que son una fuente de corrupción, porque entonces el gestor viene y le ofrece al juez, al fiscal, al contralor, al notario, un dinero para hacer más rápido tal o cual gestión, y todo eso es corrupción. Pero lo más preocupante del tema de la corrupción es cómo nosotros los ciudadanos lo hemos normalizado. Entonces a veces decimos de los políticos, ay, bueno, él robaba, pero hacía. Y yo creo que nosotros debemos empezar con una campaña cultural, no es solo el tema legislativo, es el tema de castigar la corrupción. Cuando un funcionario público le pide a usted para los cafés, porque usted se comió la luz, usted tiene que decirle, no, compañero, póngame la multa. Póngame mi multa, me comí la luz, bueno, póngame mi multa, deme mi papelito, yo voy y pago mi multa. Porque usted, como ciudadano, contribuye a la cadena de corrupción cuando usted le da a ese policía, a ese guardia, a ese funcionario público para que se tome los cafés. Y así vamos nosotros mismos rompiendo esa cadena. O gestores para papeles, para documentos. Exacto. El mismo director del SAIME inició, dijo que a puertas adentro una campaña contra ellos. Así es, yo recuerdo que cuando hubo ese cambio del SAIME, pues hubo cualquier cantidad de funcionarios del SAIME que salieron detenidos porque cobraban 3 veces más lo que costaba el pasaporte para sacar rápido el pasaporte. No, aquí, y hay un llamado que hacerle al gobierno. Mientras el gobierno nacional se niegue a la digitalización de todos los trámites, esta cadena de corrupción va a seguir existiendo. Fíjese cómo se ha ido acabando la corrupción en el SAIME cuando se han ido digitalizando los trámites. Procesos. La gente se mete en internet, paga su propio pasaporte, elige ahí mismo su cita, y eso ha ido minimizando la corrupción dentro del SAIME. Si el gobierno tiene que buscar de hacer una gran inversión para una plataforma digital para la función pública, pues que piensen hacerlo, porque eso va a reducir los índices de corrupción indiscutiblemente. Porque va a haber menos personas que tengan la capacidad de realizar una gestión y pedir dinero a cambio de eso. Ahora, Iris, yéndonos ya al panorama político electoral, que también era uno de los temas que teníamos allá en el primer segmento, el tema de la primaria y el tema de los opositores que no están en el proceso de primaria. Hay muchas preguntas y bueno, pocos tienen la respuesta. ¿Qué pasa dentro del proceso de primaria si uno de los inhabilitados es el que es electo? Hoy veíamos una reunión dentro de la Comisión Nacional de Primaria donde ellos presentaban un plan, un proyecto. Decía el doctor César Pérez Vivas que la ruta siempre va a ser electoral para este grupo de la oposición.
Hay otros sectores que se preguntan qué quiso decir María Corina Machado con hasta el final, cuando ella es la que está de primer lugar según las encuestas para esa primaria, para ese grupo de la oposición. Entonces, bueno, todo esto sigue también generando cierta inquietud en la población venezolana que piensa en el tema político, porque muchas encuestas dicen que es muy poca la población que está pendiente de este tema, pero los que están, bueno, tienen esas preguntas. Mira, lo primero, y me refiero a la frase hasta el final de María Corina, que mis palabras no la ofendan, ella es una mujer, una dirigente política igual que yo, y la respeto como mujer, pero creo que su ruta está muy equivocada. Porque María Corina lo que piensa es volver al extremismo de si no me das lo que quieres, yo salgo a la calle y protesto. Cuando ella habla de presión popular, de la presión del pueblo, de que Maduro, si ella gana las primarias, pues va a tener que hacer lo que ella diga, ella está llevando esto nuevamente a la antipolítica. Y yo creo que no debemos morder ese pelo. Ahora, cuando por otro lado el discurso desde algunos líderes del gobierno es contra ella, de hecho hoy estaba denunciando que fue víctima pues de acoso para su movilización en el estado Trujillo, que la estaban amenazando, era el término que empleaba. Mira, yo, Rosa, eso sí no lo defiendo. Y lo voy a decir, y es una postura de mi partido, rechazar todo tipo de violencia contra la mujer. O sea, yo no defiendo que por cuestiones políticas se esté acosando, maltratando, se esté persiguiendo a una mujer que hace política, ni a una mujer ni a un hombre, pero especialmente a una mujer. Y yo como mujer he salido muchas veces en defensa de todas esas mujeres que independientemente de su visión política, inclusive mujeres del chavismo, pues han sido violentadas, han sido, inclusive por las redes les dicen cosas muy feas, subidas de tono que creo que deben dejarse de lado. Mi, digamos, oposición hacia ella es la oposición hacia su política y hacia la política que representa, que en su momento la representó Juan Guaidó y Leopoldo López. Es decir, hoy es María Corina, pero sin duda mañana podría ser cualquier otro actor político que se está yendo al extremismo, que está volcando esto hacia el conflicto. Yo creo que nosotros, esa frase de hasta el final, yo siempre me pregunto, bueno, ¿hasta el final de dónde? Porque ella está inhabilitada. Y yo creo que ella y todos los candidatos inhabilitados, esto incluye a Enrique Capriles Radonsky, para que no digan que es una cosa porque ella es mujer, no, absolutamente no. Yo creo que todos los candidatos y candidatas inhabilitadas le deben respeto a la ciudadanía. Ustedes no pueden poner su nombre porque saben que hasta el final no pueden llegar. Entonces, ¿por qué? Y le respondí a Diosdado, nosotros también iremos hasta el final, lo que también genera cierta preocupación en algunos factores moderados o centrados que no quieren que vuelva el ambiente de polarización. Porque lo que está llegando es el tema de la polarización, por eso te digo, aquí hay un discurso que lo que pretende es volver a ese extremismo de o las condiciones son las que yo digo o no hay política o no hay elecciones. Y a mí eso me preocupa muchísimo, Rosa, porque nosotros podemos volver a un escenario en donde un sector de la oposición pueda llamar a la abstención. Y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿usted quiere volver a darle a Maduro 6 años más? ¿Usted quiere volver a quedarse en su casa mientras Maduro se reelige? Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en que aquí el camino es el voto, porque tenemos que entender que el PSUV ha bajado aproximadamente unos 4 millones de votos en los últimos años. Es decir, ellos hoy gobiernan siendo minoría, Rosa. Nosotros como oposición tenemos la oportunidad de ganar, pero tenemos la oportunidad de ganar primero por la vía electoral, no por la vía de las armas, ni de la protesta, ni de la presión, ni de la invasión extranjera. Esa no es la vía. Primero es la vía electoral. Segundo, tenemos que tener la capacidad y la madurez política para nosotros poder generar una candidatura que sea capaz de derrotar al gobierno. No se trata solamente de un candidato único, se trata de un candidato que pueda ganarle a Maduro. Y la unidad de esa plataforma que va a las primarias hasta el día de hoy no tiene un rostro que sea capaz de ganarle a Maduro. Y los que quizás podrían ganarle a Maduro están inhabilitados. Es decir, que allí no está la solución para la oposición. La solución de la fórmula ganadora no está en el proceso de las primarias. Bueno, pero ahora esa solución que pasa por ese tema de la unidad es uno de los grandes retos y ahí es donde la gente pues también le exige a la oposición que logre estar a la altura política de las circunstancias, que logren dejar de lado los egos y se reúnan en esa búsqueda del consenso y de la unidad que tan difícil ha sido en estos 20 años
pero pareciera que hoy están en su peor momento en cuanto a ese tema de tratar de encontrar un proyecto o una visión donde el país sea el principal objetivo, recuperar el país. Pareciera que cada partido está como jalando por su candidato o por su partido. Si supieras que hay factores políticos y ahí es en donde entra Vamos. Esta plataforma lo que busca es precisamente eso. Hay factores políticos que están pensando en el consenso, sobre todo factores políticos que están por fuera, digamos, de la plataforma unitaria, que se han dado cuenta de lo que yo acabo de decir, se han dado cuenta de que allí no hay una candidatura que sea potable y que le pueda ganar al gobierno. Una de las características que debe tener esa candidatura es el no querer llegar a fulminar al chavismo. El que llegue, el que tenga en su mente y el que visibilice y que su narrativa sea acabar con el gobierno y con todos los que están allí, venganza, llevarlos presos, perseguirlos, pues esa no es la narrativa que va a calar, porque nosotros tenemos que entender que aquí hay una población, que es más o menos el 60% de los electores, que no se siente identificado ni con un lado ni con el otro. Y no se siente identificado, precisamente una de las cosas que no hacen que se siente identificado es ese constante conflicto, esa constante venganza, esa narrativa del odio, porque el venezolano entendió que el conflicto le afecta a su economía y a su día a día. El venezolano relaciona el conflicto político con hambre, pobreza, miseria y problemas. Y por eso es que el venezolano no quiere una solución que no sea pacífica y que no sea a través de la vía electoral. Y un conflicto que también, por ese tema de polarización, separó tantas familias, Iris. Así es. Y que la gente se dio cuenta finalmente que no valía la pena estar polarizado de un lado y del otro, porque finalmente esos indicadores que vemos en las encuestas que muestran una gran cantidad de gente que no está ni con uno ni con el otro, gente muy decepcionada de todo lo que esa lucha política significó. No llegaron las soluciones que la gente quería, ni de un lado ni del otro. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando y también vamos a tocar el tema del caso de los 33 detenidos en Valencia, que ya fueron liberados, pero vamos a hablar de este caso al regreso con todos los detalles.